Bueno, hermanos, otra vez buenos días, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y quiero ser fiel a lo que el Señor está hablando a mi corazón y que compartamos un tema que Dios, yo creo que está en el corazón del Señor y que es oportuno que lo hablemos. El mes de junio que recién está comenzando, pues será el tiempo de recoger las promesas, de disfrutar las promesas del Señor. Y yo creo que la promesa más importante, la promesa más grande que el Señor nos ha dado, pues tiene que ver con la salvación. Y por eso, pues quiero que compartamos este tema. Ahora, pues en estos días que hemos estado adelantando estudios bíblicos, hay un grupo pequeño con el que estamos estudiando el tema precisamente de la salvación. Y Dios habló a mi corazón de que este era un tema que teníamos que nosotros tratar. Y no sé cómo, pues usted recibirá el tema, porque, que es que yo ya soy antiguo en la iglesia, que es que yo ya esto me lo sé, pero el Señor quiere que nosotros compartamos eso y la verdad yo quiero ser fiel a lo que el Señor me está llamando. Así lo entiendo, así lo creo, así que pongámonos de acuerdo en una oración. Por favor, pídale al Señor que el Señor sea hablándole a su vida, a su espíritu, a su corazón. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Bendecimos estos momentos que podemos compartir juntos, Señor, y disfrutar de tu palabra, Dios. Señor, yo oro que tu palabra sea recibida en buena tierra, Señor. Yo oro que tu palabra llegue en tiempo oportuno, Dios, y que dé el crecimiento que tú esperas, Señor. Porque tú no solamente esperas que tu palabra sea escuchada, tú esperas que tu palabra produzca un fruto, Señor. Muchas gracias por tu palabra en este día. Yo oro y bendigo a cada uno de mis hermanos que escuchan hoy, Dios. Bendice este momento especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que compartamos este tema que entre otras cosas, para los que toman nota, pues le hemos puesto el título de Solo para creyentes. Y espero que tú seas creyente. Y si no eres creyente, estás a punto de serlo, porque el Espíritu Santo está trabajando en esto, en este tiempo especialísimo que estamos viviendo. Solo para creyentes. Ahora, pues siendo fiel a lo que el Señor puso en mi corazón, escuché alguna vez a alguien que dijo que quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y me cayó en gracia esto y creo que es verdad, pero también de alguna manera esto es muy cierto cuando espiritualmente estamos hablando. Porque si uno no tiene claro para dónde es que va, pues uno puede terminar en cualquier sitio, en cualquier lugar diferente al cielo. Por eso necesitamos realmente tener claro para dónde vamos, para que cojamos el bus adecuado y no vayamos a terminar en algún lugar con tremenda sorpresa. Y como les decía, pues estamos ahí con un grupo pequeño estudiando el tema de la salvación y entonces para no dilatar más la cosa, entremos en materia. Dice Pablo en el libro de los Efesios en el capítulo número 2, el versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos da, que recibimos por medio de la fe. Esa es la doctrina de la salvación. Ahora, cuando hablamos de la salvación afecta todo en nuestra vida. La salvación tiene tres aspectos muy importantes que cubren toda nuestra vida. Tiene un primer aspecto, que es el aspecto del pasado. La salvación afecta a nuestro pasado. Y en el sentido de nuestro pasado, pues la salvación realmente nos quita, nos libera, nos salva de la culpa del pecado.
Ya no somos culpables. ¿Y por qué? Sencillamente porque Cristo pagó el precio de todo nuestro pecado. Él murió en la cruz en sustitución de usted y de mí. Fuimos nosotros los que habíamos pecado, éramos nosotros los que debíamos haber ido a la cruz. Pero doctrina de la justificación nos enseña a través de la palabra que Jesús fue a la cruz por nosotros y Él pagó el precio de nuestros pecados. Cuando nosotros obedecimos a la doctrina de la salvación, pues esa doctrina nos enseña que fuimos libres de la culpa del pecado. Y me gusta mucho que en Tito capítulo número 3 versículo 5 dice la escritura: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No somos salvos por obras, fue por su misericordia. Él nos regeneró, Él nos hizo nuevos, nos quitó ese prontuario que teníamos, un pasado bien oscuro, bien negro, nos lo quitó. Ahora, la salvación también nos afecta en el presente. En el presente, usted y yo que somos salvos nos damos cuenta que en el presente, oiga, pues somos salvos del poder del pecado. Es decir, el pecado perdió poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, francamente, si nosotros pecamos, es sencillamente porque decidimos hacerlo, no porque hubiéramos sido esclavos del pecado. Porque el Señor nos liberó y esta doctrina se llama la doctrina de la santificación. Libro de Hebreos por allá, dice el libro de los Hebreos que oiga, que nos quitemos, que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, de todo peso de pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hermanos míos, es la lucha durante todo el tiempo de nuestra vida contra el pecado. Es santificación hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. En verdad, el día que usted hizo una oración de fe entregando su vida al Señor, usted fue completamente sano. Usted no es que le hayan quitado la naturaleza pecaminosa, es que sencillamente le dieron otra naturaleza, una naturaleza que sí puede luchar contra el pecado. Una naturaleza que se esfuerza realmente en mantener la santidad. Porque el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará en el día del Señor Jesucristo. Esa doctrina de la santificación. Ahora mire, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo número 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Note lo que dice acá: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Y Pablo nos recomienda con temor y con temblor. El autor del libro de los Hebreos dice: oigan, no descuiden una salvación tan grande. Tenemos que prestarle atención a la salvación en este proceso en que estamos, en este buscar de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pues es nuestra lucha diaria, es el proceso en el que debemos estar usted y yo. Somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero necesitamos ahora santificarnos, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia. Pero número 3 es que esta salvación también afecta a nuestro futuro. Afecta a nuestro futuro, pues en el futuro seremos libres de la presencia del pecado. Y esa doctrina se llama la doctrina de la glorificación. Libres de la presencia del pecado. Tiene que ver que después de que usted y yo seamos llamados a la presencia del Señor, pues allí no habrá presencia de pecado. Allí en el cielo no hay pecado. Y pues la gloriosa bienaventuranza, la que nosotros estamos esperando realmente, es esa: ser llamados allí al reino de los cielos donde no habrá presencia de pecado.
Dice el libro de Romanos, capítulo número 13, versículo 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro, cada día nos vamos acercando más al momento en que el Señor nos llame a su presencia. Y por eso necesitamos caminar y mantenernos en esa salvación, mantenernos en esa línea en la que el Señor nos trae, ¿cierto? Por allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, mi fe, ¿cierto? Mi fe, ¿qué es lo que espera? La salvación de nuestra alma. Y necesitamos realmente, pues si somos salvos, trabajar en esa salvación con temor y con temblor, esforzarnos. No que vaya a ser la salvación por obras, porque no, la salvación es por gracia. Pero Pablo nos dice que nos ocupemos en esto, que no descuidemos, dice el autor de Hebreos, que no descuidemos esa salvación tan grande. Y entonces yo hoy quiero compartirles 3 cositas que pienso que nosotros sí debemos trabajar. 3 cositas en las cuales nosotros mantenernos fiel hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Número uno, que yo creo que necesitamos mantener nuestra fidelidad. Número 1 es que nos mantengamos en obediencia y que aprendamos realmente a obedecer. Yo creo que es más pertinente que aprendamos a obedecer. Yo no sé cómo será usted para obedecer, pero la verdad a mí me ha costado y me cuesta. Muchas veces tengo que luchar para obedecer, para someterme, y pues tengo que reconocer que el día que le entregué mi vida al Señor, pues claramente yo le dije, Señor, declaro con mi boca que tú eres mi Salvador y que tú eres mi Señor. Y si es mi Señor, entonces yo soy su esclavo. Y si soy su esclavo o soy su súbdito, entonces yo necesito obedecerle. Tengo que obedecerle. La obediencia a Cristo. Y mire, dice el libro de Romanos. Mire usted Romanos, capítulo número 6, el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la salvación. Un día nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y entonces ahí no terminó la obediencia. Personas piensan, no, yo ya hice una oración, ya obedecí al Señor, ya hasta aquí termina la obediencia. Le tengo noticias, mi hermano, ahí no termina la obediencia, ahí comienza la obediencia. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, es el punto donde usted comienza a obedecer. No, pero es que yo ya obedecí al Señor porque es que yo di mi paso de obediencia, yo me bauticé. No, mire que ser cristiano es un poquito más que sumergirse en el agua. Es comenzar verdaderamente a obedecer. No es simplemente ahí lo que como yo ya me bauticé, pues entonces ya quedó satisfecho esto y entonces ya no hay ningún problema. Les recuerdo que el libro de Romanos, capítulo número 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida de obediencia, esa nueva vida. Cuando fuimos salvos, pues nuestra naturaleza pecaminosa no fue que fue quitada, es que nos dieron una nueva naturaleza santa. Y esa naturaleza santa, pues, hermano mío, tiene que aprender a someterse a Cristo, someterse a la voluntad de Dios. Por allá en el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, recuerdo claramente que la Escritura nos dice que, oiga, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí y porque me amó.
¿cierto? O sea, ya no vivo yo. ¿Cuál es la voluntad mía? Obedecer al Señor. Ser cristiano es más que bautizarse, ser cristiano es más que hacer una oración. Ser cristiano tiene que ver con Cristo viviendo en nosotros. Y si Cristo viviendo en nosotros, entonces debemos aprender a obedecer y mantenernos en la obra de Cristo, hablando permanentemente del Señor, esa nueva vida que comienza a desarrollarse en medio de nosotros. Cuando somos añadidos al reino de los cielos, ¿no le parece que debemos trabajar por el reino de los cielos? Si eres ciudadano del reino de los cielos, ¿no te parece que tu rey espera que tú trabajes en la obra del reino de los cielos? Después de que eres perdonado, ¿no te parece que debes enseñar a otros de qué manera fuiste perdonado? Tú que ya encontraste por dónde resolver el problema, ¿por qué no ayudas a otros a que lo resuelvan? Eso es obediencia. Nosotros no estamos aquí en este planeta para desarrollar las tremendas obras. Nosotros estamos aquí para obedecer a esa doctrina que el Señor nos entregó, ¿cierto? Nosotros necesitamos aprender a obedecer. Y hermano, la obediencia al Señor debe ser obediencia inmediata, obediencia completa y obediencia total. No podemos obediencia parcial, no podemos obediencia... Bueno, y ya que hablamos del bautismo, pues sí me parece, porque hermanos, a veces nosotros creemos que somos cristianos como que a chispazos, como si nos hubieran bautizado así por aspersión, pero no, nosotros fuimos bautizados por inmersión. Y entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de verdad que tiene que obedecer al Señor. Número dos que creo que nosotros tenemos que ejercer en estos tiempos. Número 1, obediencia. Número 2, perseverancia. Perseverancia. Mire, el Señor Jesucristo, 3 veces en el libro de Mateo, usted puede leer palabras del Señor Jesucristo que dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que arrancó la carrera en la meta, en la salida, es el que llega a la meta. Ese será salvo. Ese será salvo. No es la oración que hiciste al principio, es que esa oración tiene que mantenerse vigente hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Y en medio de todo este tiempo, pues problemas, dificultades, hermanos míos, pues necesitamos perseverar. No es fácil la carrera, pero tenemos que hacerlo, tenemos que perseverar. Dice el libro de los Hechos, el capítulo número 2, el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar en esa doctrina y básicamente tenemos que perseverar en mantenernos en Cristo. Dice ahí la escritura en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en Cristo, perseverar en Cristo, y eso a veces necesita mucho esfuerzo. ¿Saben algunas otras cosas en las que tienes y tengo que perseverar? Bueno, pues tenemos que perseverar en la palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecen, hermanos míos, permanecer en la palabra, es la palabra la que realmente nos trae la vida. Y necesitamos permanecer en ella. Pero necesitamos perseverar en nuestra fe. Oiga, que nuestra fe no se embolate, no se nos confunda. Tenemos que mantenernos en esa fe. ¿Y cuántas cosas tenemos en contra? Mire por allá el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, y notarás que necesitamos perseverar en la fe, perseverar en la fidelidad al Señor. Ser fieles a Dios hasta la muerte. El que permanece fiel hasta la muerte, ese le darán una corona de vida. Hermanos míos, permanecer perseverando en la gracia de Dios.
perseverando en el amor a Dios y el amor a las personas. Perseverar, hermano, perseverar en la adoración a Dios, perseverar en la comunión de unos con otros, la comunión de los santos. Necesitamos perseverar. Oiga, que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, pues necesitamos venir. Ya estamos prontos a que los templos se abran y bueno, ya ahí nosotros estamos encarrilados en eso, pues vamos a recibir los beneficios de perseverar en congregarnos. Perseverar en congregarnos. Creo también que necesitamos perseverar en evitar toda clase de pecado. Dice ahí, Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 20, dice de esta manera: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, necesitamos perseverar en nuestra santificación, caminar en eso. Oiga, evitar todo tipo de contaminación de pecado. Uy, pero es que, pastor, eso sí no se puede. Es que el pecado, yo no sé si se pueda o no se pueda, pero Jesús le dijo a la mujer encontrada en adulterio, le dijo: vete y no peques más. Yo creo que si Jesús lo dijo es porque se puede caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Jesús le dijo al ciego: oiga, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cierto? Hermanos míos, pues necesitamos perseverar en buscar esa santificación, separarnos del mal. Y me acuerdo, yo creo que uno de los mejores ejemplos es Daniel, ¿no es cierto? Daniel, que Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Oiga, y lo logró, lo pudo hacer. Que sea este un buen ejemplo para nosotros. Perseverar en buscar nuestra santificación, en dejar de pecar cada día. Ay, es que mire que es que yo no puedo corregir mi vocabulario. Claro que sí. Es que yo no puedo dejar de pecar. Claro que sí. Es que yo no puedo controlar mi temperamento. Te recuerdo, te fue dada una nueva naturaleza. Si obedeciste a Cristo y le pusiste por Señor y por Salvador, tienes una nueva naturaleza que lucha contra el pecado, y que no es verdad que cada vez que haya una tentación tú pecas. No es verdad. No tienes por qué caer, porque ya no eres esclavo del pecado. Necesitamos entender la necesidad de caminar en santificación. ¿Que no se puede? Sí se puede. Y mis hermanos, ¿que es difícil? Claro que sí, pero por eso necesitamos perseverar. Necesitamos con fuerza luchar contra el pecado. Número 3, pues yo creo que necesitamos producir fruto. Porque Dios no está esperando que su palabra solamente sea escuchada. Dios está esperando fruto. Dios está esperando fruto. Mire, ahí dice la Escritura, Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No te parece que ahí tienes trabajito? Bueno, perdón, ahí tenemos trabajito, porque pues tenemos que dar ese fruto de amor. Y amar a Dios y amar a las personas a veces no es tan fácil, toca trabajar en eso. Pero Dios está esperando que demos el fruto del amor y que se manifieste en gozo, en paz, en paciencia. ¿Cómo está tu paciencia, Señor irascible? ¿Cómo está tu paciencia, Señor delicado? ¿Cómo está tu paciencia? Dice ahí que necesitamos producir el fruto de la benignidad, de la bondad. Oiga, sea buena gente. Usted es cristiano, buena gente. ¿Cómo está tu fe? Ahora, ¿cómo está tu mansedumbre? Porque
Algunos dicen, ay, es que yo soy manso, pero no menso. Ojalá fuéramos mensos para que fuéramos mansos. Bueno, la templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces debemos perseverar. Debemos producir ese fruto. Debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Crecer en la gracia. Y para que ese fruto realmente se manifieste en nosotros. Entonces, ahora usted me dice, pastor, en la vida práctica, ¿cómo funciona esta cosa? Y yo le voy a decir una cosa, hoy le voy a dar algunos consejos para que usted pueda crecer en ese fruto, que realmente pueda producir ese fruto. Mire, si usted quiere dar el fruto que Dios está esperando, lo primero que usted tiene que hacer, creo yo, mi hermano, y se lo recomiendo, es que usted persevere, que usted todos los días, que usted saque un tiempo todos los días para que Dios le diga algo, permita que Dios le hable. Ay, pero es que yo vivo tan ocupado. Pues si quieres que ese fruto se manifieste, que puedas perseverar en la gracia, que puedas conservar tu santidad, que puedas luchar contra el pecado, vas a necesitar que Dios cada día le diga algo. Y si Dios le va a decir algo, tú vas a tener que orar, porque es que Dios no habla allá por el internet, o bueno, yo no sé, pero Dios habla a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces va a tener que, o vamos a tener que detener nuestra carrera para leer la Escritura, para que Dios nos pueda hablar. Que tengamos un tiempo. Mira, si tú lees 4 capítulos diarios, leerás toda la Biblia en un año. No tienes que correr, pero lo puedes hacer. Y permitirás que Dios te hable. Y estoy completamente seguro que a cada necesidad que va apareciendo en tu vida, Dios te va a estar hablando. Permite que Dios te diga algo cada día. Ahora, que no tienes tiempo porque vives muy ocupado, hermano, que no se pase un día sin leer, aunque sea un capítulo de la Escritura. Ay, te mantendrás medio raquítico, pero por lo menos sobrevivirás, porque algo te dará el Señor. Ahora, no solamente permite que Dios te hable, sino que también dile al Señor cada día algo de ti. Y eso tiene que ver con que tú ores. Ora cada día. Dice la Biblia, orad sin cesar. Que tengas cada día un momento de oración para decirle al Señor algo de ti. ¿Y qué te parece? Para que ese fruto se manifieste en nosotros, ¿no crees que debes compartir de la palabra del Señor con ánimo con otros? Si tú comienzas a compartir de lo que el Señor te ha dado, de lo que el Señor te ha hablado, entonces ahora podrás con ánimo hacerlo con otras personas. Podrás compartir la palabra con el Señor, del Señor, con otros. Haga algo cada día por los demás, sírvale a las personas. Son disciplinas espirituales muy sencillas, pero que permitirán que el fruto se dé en cada uno de nosotros. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, esas se producen a medida que vamos sirviendo al Señor a través de servirle a personas. Oiga, que si tú eres cristiano, tú eres la persona que sirve. No, eso no está en mi contrato de trabajo. No, pueda que no esté en el contrato de trabajo, pero somos cristianos, somos creyentes y entonces necesitamos servir. Y mire, nada da más crecimiento que el servicio. Sirve a las personas, mantente fiel. Oiga, sea confiable, que las personas puedan confiar en usted, que usted es una persona honesta, clara, que yo soy una persona honesta, clara, no perfecta, pero honesto, y que las personas puedan darse cuenta de eso, que somos fiables, somos confiables. Y mira, es que Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, porque la otra disciplina, la que Dios está esperando para que nos dé ese crecimiento del fruto, es que, oiga, pues asistamos a la iglesia. Asistamos a los cultos de adoración, asistamos a los cultos de enseñanza y estudio de la palabra.
Necesitamos reunirnos con otros creyentes. Ahorita tan pronto como se abran los templos, pues que nos congreguemos y que produzcamos realmente ese fruto. Hablémosles a otros de Jesús. Que permanentemente le estemos hablando a otros del Señor, que esparzamos el mensaje del Señor, que hablemos de Jesús con todas las personas que estén cerca de nosotros, que en cada conversación las personas se den cuenta que usted y yo somos cristianos. Pero algunos, hermano mío, ni jurándoles creen que son cristianos porque los escuchan hablar. Y con ese vocabulario pues difícil, mi amado hermano. Y Dios está diciendo, oigan, no haya en vuestra boca palabra corrompida, sino la palabra que edifica, ¿cierto? Y necesitamos es que ese fruto se dé en medio de nosotros. Dios cuenta con nosotros para que hagamos la parte del trabajo que nos corresponde, compartir el evangelio, servir, mostrar que Dios está en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. No nos demos por vencidos que porque alguien no cree en el Señor, que alguien sacó una teoría nueva, que es que alguien está mucho más moderno que nosotros. No, hermano mío, nosotros tenemos la palabra de verdad. Y esa palabra tiene poder. Y Dios quiere y cuenta con usted de que use su testimonio para llegar a otros, a traer a otros hacia el reino de los cielos. Oiga, que nuestro nombre sea respetable. Mire que, oiga, que si denigran de nosotros, que no sea verdad. Que crezca ese fruto en nosotros, es que podemos dar ese testimonio de veracidad, de que somos buenas personas que servimos, somos buenos ciudadanos. Eso es ser cristiano, ¿cierto? Y eso se tiene que notar. Y mire, esté atento a la hora de servir al Señor, esté atento a cuál es el llamado al que Dios lo está invitando. ¿Cuál es su llamado? Porque, hermanos míos, hay llamados y cosas muy sencillas que Dios espera que hagamos. No necesitamos hacer las tremendas obras, pero sí necesitamos servir al Señor. Y en las cosas más sencillas que Dios nos permita, pues ahí es donde le vamos a servir. Ahí podemos servirle al Señor y no hay ningún problema. A la larga, en el final de los tiempos, Dios pagará, Dios dará coronas, Dios otorgará galardones de acuerdo a nuestro llamado. En la construcción de su casa, ¿para qué nos contrataron? Y de acuerdo a ese contrato será que nos den los galardones. De acuerdo a ese contrato será que el Señor pagará. Así que cuando se escriba el último capítulo de tu vida, pues que si no fue el tremendo evangelista, por lo menos hiciste lo que te correspondía. O hice lo que me correspondía. Hay iglesias con multitudes. Bueno, Dios no nos llamó a multitudes por ahora. Seamos fieles en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que espera el Señor. Ahí se dará el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero necesitamos hacerlo. Y sabe, todo esto ¿por qué? Porque hablando de la salvación, mire que en el contexto del final de los tiempos, Jesús dijo, Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, ese es el éxito del cristiano. Entra en el gozo de tu Señor. Cristiano, creyente, no quiere decir perfecto, pero sí quiere decir que cuando nos equivocamos, lo reconocemos. Cuando nos caemos, nos levantamos. La Biblia dice claramente que muchas veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Eso es fidelidad en la carrera. Me acuerdo de Pedro, que Pedro, oiga, ese Pedro no era perfecto, ni siquiera su fe era perfecta. Cuando Jesús lo llama para caminar sobre las aguas, se hundió, falló en su fe. Sin embargo, él nuevamente sale, pide ayuda al Señor y sale a flote. Ese mismo Pedro negó al Señor. Ese mismo Pedro que fue reprendido por el Señor, ese Pedro que negó al Señor,
es el mismo Pedro que lloró amargamente para corregir su camino y no actuó con hipocresía, no actuó con, hermano mío, mostrando lo que no era. Él mostró lo que era, lo reconoció. David pecó, pero David se arrepintió. David arregló su camino, se mantuvo fiel. Y es que si fallas, mi querido hermano, levántate y vuelve a empezar. ¿Sabe? Y te miro a los ojos, mi hermano. ¿Por qué? Porque otros están mirándote. Porque tú dices que eres cristiano y otros te están mirando. Y cuando te caes, más vale que nos levantemos, o que te levantes, o que nos levantemos mejor. Cuando nos caemos, nos levantamos. Cuando tropezamos, nos agarramos, pero no nos dejamos caer. En el nombre de Jesús nos levantamos, porque otros nos están mirando, ¿cierto? Y necesitamos dar ese testimonio. Y en esta mañana, con todo mi corazón, te digo, mira, escuchar la voz de Jesús diciendo: entra en el gozo de tu Señor. Amado, tú hiciste el gran negocio de la salvación. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Mi amado hermano, tú que hiciste el buen negocio, no lo pierdas. Tú que hiciste la gran siembra, no la abandones. Recoge la cosecha, esa que cayó en buena tierra. Esos son los de corazón bueno y recto, como tú y como yo. Esa gran siembra que hicimos no la podemos abandonar. Oiga, esa lista de bendiciones que Dios te ha dado, no los pierdas. No permitas que tu nombre se borre allí del libro de la vida. No lo permitas. Tú que comenzaste ese grande y maravilloso viaje, no te detengas. Camina hasta el fin. Pablo dijo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Es que nosotros podamos llegar hasta el fin. Hermano mío, la fidelidad sí importa. El perseverar, el dar fruto, el obedecer, sí importa. Amado, por eso en este día es mi deseo. Yo sé que tú eres salvo, pero es mi deseo que tú te afirmes en esa salvación y que te comprometas no solamente a arrancar la carrera, sino a terminar la carrera. Permítame, oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos, Señor, de tu ayuda. Tu palabra dice que tú empezaste la buena obra y tú la perfeccionarás, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que quizás atraviesan momentos muy difíciles y quizás han pensado en abandonar la carrera y quizás han pensado en dejar ahí la cosecha y quizás ese camino que habían emprendido ahora lo quieren abandonar, o están cansados o fatigados de la lucha, Señor. Padre, yo oro que tu Espíritu infunda aliento de vida, pero que también traigas cordura al corazón de los humanos, Señor. Padre mío, que mis hermanos puedan pensar con sensatez, Padre mío, la vida que estamos viviendo. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos creyentes, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Señor. Padre, que nosotros podamos terminar nuestra carrera con gozo, Señor. Que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, nos encuentres buscando la santificación, luchando contra el pecado. Padre mío, apartándonos completamente de todo lo que nos separa de ti, Señor. Padre, muchas gracias. Yo oro porque tú, Señor, seas ayudando y enviando tu palabra de aliento a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Y Señor, que tus bendiciones y que tus promesas sean cumplidas, sean hechas realidad en estos tiempos, y que animes la vida de cada uno de mis hermanos y mi propia vida, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amado hermano. Que el Señor nos ayude a caminar en integridad en esta semana. Bendiciones y nos vemos en 8 días.